Nuevamente con los buenos días a cada uno. Volvemos a nuestro texto de Apocalipsis, que en esta oportunidad vuelve también a presentarnos la realidad de lo que usted y yo vivimos, experimentamos cada día en esta tierra y en este mundo caído. Y el pasaje que nos corresponde meditar en esta oportunidad, que es el verso 7 en adelante hasta el verso 13, es un texto donde podemos advertir que ser cristiano es un problema para el mundo incrédulo. ¿Cuántos de los que están aquí quizás no se sienten incómodos porque no están del todo agradados al encontrarse sentados allí en una silla escuchándome a mí hablar de la palabra de Dios? Ser cristiano en este mundo es algo odioso, es algo que no gusta, es algo que no se celebra, es algo que incluso en muchos lugares donde usted y yo nos movemos se persigue, o por lo menos a usted se le intimida y se le hace sentir mal por su fe. No hace falta ir muy lejos para comprobar que esto es una realidad. Usted joven que está conmigo esta mañana, usted que está estudiando en una universidad o en una institución para seguir capacitándose allí en ese lugar, si usted defiende la verdad de las Sagradas Escrituras, usted se va a convertir en el blanco de dudas, de burlas, de quizás improperios, y se le va a marcar con una etiqueta que no va a ser buena. Y usted se va a sentir incómodo también y mal. O en el trabajo, usted, querido hermano, hermana, en su lugar donde labora, si defiende el Evangelio, le puede costar allí oportunidades para crecer más en su profesión. O si usted es un comerciante, la misma situación va a vivir, o en su familia. Si usted se mantiene firme dando testimonio de ser creyente y de la verdad, eso provocará distanciamiento, a usted lo aislarán y será también objeto de burla. ¿No es esa la realidad de lo que vivimos? Muchos creyentes sienten el asedio del mundo que los rodea, presionados por un sistema totalmente adverso, un sistema que no es un enemigo, llamemos, de poca monta, no, es un enemigo a muerte, el que está a nuestro alrededor y que dice, no, es que déjeme en mi religión, no, déjeme que yo tengo mi propia manera de pensar. Se ve tan inofensivo, ¿cierto? Pero es un enemigo acérrimo de Cristo y de nosotros también. Así que usted siente que ser cristiano no es algo fácil de llevar, no es algo fácil de vivir
en este mundo caído. Quieren silenciarnos, quieren ganar terreno con sus maneras de pensar, con sus maneras de vivir, con sus intereses en este mundo caído. Y si somos honestos, debemos decir que en un sentido ellos llevan ventaja. Nos superan. ¿Y por qué no decirlo francamente? ¿Quiénes son más? ¿Ellos o nosotros? Así que vemos que van ganando terreno, que avanzan victoriosos, y parece que la iglesia va perdiendo terreno, va apagándose su voz, va menguando su influencia. Pero Apocalipsis capítulo 11, versos 7 al 13, nos recuerda una gran verdad que debe estar afincada en su corazón y en el mío. La iglesia puede ser asediada, pero escúcheme bien, hermano, jamás será derrotada. Jamás será derrotada. Por eso el título de nuestra meditación esta mañana, a la luz de este texto, es: somos asediados, pero no derrotados. Y vamos a ver este tema a la luz del texto en tres enunciados. En primer lugar, veremos que sobreviviremos hasta completar nuestra obra. Sobreviviremos hasta completar nuestra obra. En segundo lugar, veremos sobreviviremos hasta parecer derrotados. Y en tercer lugar, sobreviviremos hasta salir victoriosos. Primero, sobreviviremos hasta completar la obra. Segundo, hasta parecer derrotados. Y tercero, hasta salir victoriosos. Hablemos del primer aspecto. Sobreviviremos. Y ese sobreviviremos incluye ¿a quién? Al creyente. Incluye a los que fueron medidos en los primeros versículos de este capítulo y que forman parte de aquellos que están dentro del templo y adoran a Dios. ¿Sí lo recuerdan? Sobreviviremos hasta completar la obra. Es el primer punto. Nuestro pasaje y el capítulo 11 nos ha llevado a entender cómo la iglesia, insisto, ha sido medida. ¿Para qué? Para ser guardada, que no tenga derrota ni pérdida espiritual ninguna, porque el alma de cada creyente está firmemente guardada en la palma de la mano del Señor y nadie los arrebatará de su mano. Sin embargo, hay una parte de ella que será blanco de acoso y ataque del enemigo. Hay una parte en el templo, recuerda, que no fue medida y que será pisoteada por los gentiles. Dice precisamente el versículo 2, los gentiles la hollarán. Así que hay una parte de la vida de la iglesia que será objeto y blanco del ataque del enemigo. Y dijimos que eso ocurrirá durante 1260 días o 42 meses, que simbolizan toda la era de la iglesia. ¿Lo recuerda? Toda la era de la iglesia. Así que hoy este texto es para nosotros. Esto no es ni para la iglesia del siglo I, cuando Juan escribió, ni será para la iglesia por allá del siglo que no sabemos cuándo venga Cristo.
No, es para la iglesia de todos los tiempos, es para nosotros hoy también. Y Dios nos dice que los enemigos lo fustigarán a usted, pero sin embargo no podrán vencerlo, no podrán detener su testimonio, no podrán detener el avance del Evangelio a través suyo hasta que se cumpla el tiempo que Dios tiene en sus decretos eternos. Mire por favor el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado su testimonio, dejemos hasta ahí la frase. ¿Quiénes van a terminar su testimonio? Los dos testigos. ¿Y quiénes son los dos testigos? Dijimos, la iglesia está representada en esos dos testigos, que también son los candeleros que alumbran en lugar oscuro que es este mundo asentado en tinieblas. La iglesia, como la de Éfeso, como un candelero en este mundo caído. Así que lo que está diciendo es que los testigos acabarán su testimonio. Es decir, que llevarán a cabo su obra completa de dar testimonio. Un día eso llegará. Note, cuando hayan acabado su obra. Usted recuerda que en Juan capítulo 17, el Señor Jesús cuando ora al Padre dice, Señor, yo he acabado la obra que tú me diste. ¿Y a qué se refería? Pues a que había completado toda la misión que se le había encargado. Así que la iglesia está diciendo, va a terminar su misión. ¿Y cuál es su misión? Ser testiga, testificar a toda criatura en toda época del Evangelio. Durante toda la era de la iglesia, esta dará testimonio y avanzará hasta que se cumpla el tiempo que Dios ha decretado. Así que lo primero que quiero que consideremos aquí es que testificamos bajo la voluntad de Cristo. Hermano, la iglesia tiene vía libre para testificar hasta el día en que Dios lo ha establecido. Y ese día se cumplirá la misión que Dios le ha encargado a la iglesia de testificar a toda criatura. Nada impedirá que la iglesia cumpla esa misión. Hermanos, nada impedirá que usted siga testificando. Y es importante que hoy escuchemos al Señor diciéndonos eso. Nosotros, a pesar del asedio del mundo, podremos dar testimonio porque el Señor tiene un día decretado para que cese ese testimonio, porque ya la iglesia habrá cumplido con la obra de evangelizar y de dar testimonio en el mundo. El Señor ha tomado, recuerde, el rollo en su mano. Recuerda el capítulo 5 y 6 que ya pasamos. Así que todo está bajo su soberanía. Él lleva a cabo su plan. Muchos hermanos se oponen a su testimonio cristiano. Lo ignoran a usted, lo desprecian. Algunos hasta buscarán la manera de apagar su voz y de neutralizarlo. Pero no importa. Usted no se amedrente. Su familia lo aislará, sus compañeros de trabajo lo señalarán, le buscarán la caída, la zancadilla. Otros no querrán comerciar ni hacer negocios con usted, pero usted puede seguir dando testimonio de Cristo y evangelizando, porque Dios ha decretado que la iglesia completará su misión hasta el día que Él lo ha establecido. ¿Me comunico? Usted es un miembro del pueblo de Dios, hermano que está aquí.
No se le olvide, usted ha sido sellado, usted ha sido medido, usted tiene una gran comisión que se le ha confiado, tiene una tarea por cumplir y nada ni nadie, así lo asedien, detendrá su testimonio. Usted podrá testificar, no se atemorice. La iglesia seguirá testificando hasta el día que Dios ha decretado. Así que usted siga hablando, hermano. Siga evangelizando. Con su palabra, con su vida, con su manera de vivir. Sígale mostrando al incrédulo que Cristo salva, que Cristo libera almas del pecado y de la esclavitud al mundo y a las cosas temporales de esta vida, y que usted es uno de ellos. Hay una obra que el Señor ha decretado que sus testigos han de completar en este mundo caído. ¿Puede usted captar eso, querido hermano y hermana? Estamos aquí bajo la voluntad del que tiene en su mano el libro. Así que vamos adelante con nuestro testimonio. Esa es su voluntad, así debe ser. Y usted está comprometido con esa causa. Porque usted y yo decidimos un día que tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Es así o no? Y si no es así, hay tiempo para el arrepentimiento. Hable con el hermano Gonzalo al final del servicio. Hable con el hermano Giovanni al final del servicio. Si usted todavía siente que no hace parte de esta causa, lo animo a que hablemos. Porque esto es una realidad. Aunque el mundo intente apagar la voz de la iglesia, Dios la sostendrá hasta el día final que ha decretado. Él ha demostrado eso, Él las sostiene. Por eso la iglesia nunca puede callar, nunca ha callado. 21 siglos, hermanos, 21 siglos. Y la iglesia sigue dando testimonio. ¿Y ha tenido enemigos a través de esos 21 siglos? ¿Y cualquier enemigo? No, enemigos a muerte. Y lo segundo aquí en este punto es: testificamos hasta el día decretado. Déjenme insistir en esto. Hay un plan, hay una obra por cumplir en un tiempo establecido. Y hasta cuando ese tiempo se agote, déjeme también remarcar, no se va a dejar de dar testimonio. Dice el texto nuevamente, el verso 7, la primera frase: cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado su testimonio. ¿Cuándo será este cuando hayan acabado su testimonio? ¿Cuándo será ese cuándo? Bueno, vamos a mirar un texto devolviéndonos unas páginas de Apocalipsis en su Biblia impresa o con su dedito en su Biblia electrónica. Vaya a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Les voy a leer rápido este verso que ya muchos lo conocemos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, hasta el día en que todos los elegidos procedan al arrepentimiento,
la iglesia va a cumplir con su tarea ¿de qué? De testificar. ¿Me comunico? Hasta ese día, el Señor sabe el número de sus escogidos. Él los eligió desde antes de la fundación del mundo. Él conoce por nombre propio a cada uno de los que escogió hasta el final de los tiempos y hasta que sean encontrados. La iglesia seguirá testificando del Evangelio. Eso es lo que dice también el Señor en Mateo 28, en esa famosa gran comisión que usted y yo hemos leído tantas veces, cuando le encarga a la iglesia ir y predicar a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. ¿Por qué? Porque hay un día en que se completarán los escogidos, serán llamados, serán encontrados, ese número se completará. Y hasta que todo eso ocurra, los testigos siguen testificando. Usted debe seguir haciendo ¿qué? Predicando el Evangelio. Usted y yo debemos seguir adelante. Eso no quiere decir que usted no tiene o tendrá oposición, persecución, tribulación, incluso muerte. Significa que la iglesia va adelante. Significa que la iglesia avanza como un cuerpo de testigos en todo el mundo. ¿Cuántos intentos, vuelvo a decirle, ha hecho el mundo por extirpar el Evangelio, por borrar el cristianismo de sobre la tierra? Y cada uno de ellos ha fracasado y la iglesia sigue incólume adelante. Ha sido imposible silenciarla. Cristo, como cantábamos, marcha al frente de su iglesia hasta el final del tiempo. Él va al lado suyo, hermano, cada día, cada mañana, acompañándolo con su poder y su gracia. Él está ahí con usted, atento para cuando usted abre su boquita y le predica el Evangelio al vecino de la tienda, al amigo del trabajo, al compañero de la universidad, a su familiar más querido. Ahí está Cristo con usted todos los días, con su poder y su gracia, para preservarlo a usted y preservar su alma de todo peligro, para que al día siguiente usted sobreviva y su alma esté lista para seguir testificando y encontrando los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y esto ocurrirá en su vida día tras día, semana tras semana, hasta completar la obra. ¿Me comunico? Y aunque el mundo intente apagar la voz de la iglesia, Dios la sostiene, la levanta, la vindica. Por eso la iglesia nunca puede ser exterminada. Eso nos lleva entonces al segundo punto. Ya vimos que sobreviviremos hasta que completemos la obra. ¿Cuál era el segundo punto? ¿Lo recuerda? Sobreviviremos hasta parecer derrotados. La historia de la iglesia, les decía, registra muchas persecuciones. Desde recién chiquita, déjeme decirlo de esa manera, la iglesia muy infante, siglo I, al final, por allá hacia el 70, Nerón, el Imperio Romano, empieza una persecución violenta contra la iglesia. Bestial, permítame decirlo, porque finalmente es una bestia la que se levanta contra el pueblo de Dios. Variados y feroces enemigos enfrentarán
el pueblo del Señor de todos los tiempos. Y el último de ellos se levantará como victorioso. Y permítame remarcar el como victorioso. Parecerá victorioso. Y la iglesia parecerá derrotada. Pero nuevamente la iglesia revivirá de sus cenizas. Así que hermano, usted se siente hoy quizás derrotado y vencido frente a aquellos a quienes le predica el evangelio. Y como que usted siente que ya ellos lo vencieron con su terquedad, con su necedad, con su negativa, e incluso ya se mostraron hasta agresivos con usted. No se preocupe. Usted puede revivir de esas cenizas. Pero miremos nuestro texto y en primera instancia notemos que sostendremos una lucha sin cuartel. Lo primero aquí, sostendremos una lucha sin cuartel. Cada época se levanta un enemigo más formidable con el que debe batallar la iglesia duramente y parece quedar derrotada. Volvamos al verso 7. La siguiente parte. Dice, voy a leerlo completo para no perder el hilo. Cuando hayan acabado su testimonio, y aquí viene la parte, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí se identifica entonces un enemigo de la iglesia. Es un enemigo, como dije, bestial. O sea que no es insignificante. Pero preguntémonos, ¿de dónde sale ese enemigo? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuándo saldrá? Bueno, dice el texto, nuevamente el verso 7, sube del abismo. Ese es el origen. Y ya sabemos entonces de dónde ha salido. ¿Y cuándo saldrá? ¿Cuándo saldrá? ¿Cuándo saldrá? Buena pregunta, ¿no le parece? Bueno, pues pareciera que después de que se termine la tarea o se complete la tarea de dar testimonio por parte de la iglesia al mundo y todos los escogidos se hayan encontrado. Pero cuidado, eso no es lo que dice el texto. Esta sería una conclusión apresurada y errada. Ya nos dice el texto que el enemigo sube del abismo. Note, sube del abismo. Pero no dice que sea para el tiempo cuando los testigos completen su obra. No, solamente dice que sube del abismo, sale del abismo. ¿Y cuándo fue que se abrió el abismo? Usted recuerda eso, capítulo 9, versículo 1 y 2, mire, repasemos el contexto. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos. El abismo se abrió cuando recién el Señor abrió el primer sello. Recién Él asciende, es glorificado y comparte el trono con el Padre en el cielo. ¿Lo recuerdan? Desde el principio de la era de la iglesia. Así que es un enviado que sale dentro de las profundidades del Averno
para hacer guerra contra los cristianos, contra la iglesia, contra los testigos. Y eso ha venido haciéndolo desde el primer siglo y lo hará hasta cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que eso es lo que está pasando? Bueno, vaya también unas paginitas antes de Apocalipsis a Primera de Juan, capítulo 2, y recordemos el verso 18 y 19. Juan en el primer siglo dice: hijitos, ya es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Juan está diciendo que en el primer siglo ya habían iniciado los últimos tiempos. Dice: ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, pues va a salir la bestia de las profundidades del Averno, dice, y el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, y por eso conocemos que es el último tiempo. El último tiempo tiene una característica, y es que habrá muchas embestidas contra la iglesia, muchas embestidas contra los cristianos, que finalmente son ataques contra Cristo, porque habrá muchos anticristos a través de las edades. La obra de este enemigo es contra Cristo. ¿Y dónde está Cristo ahora? En la iglesia. Hoy, mientras usted y yo estamos aquí, miles de cristianos alrededor del mundo están siendo perseguidos, luchando por su vida, cristianos perseguidos por su fe. Algunos están en cárceles, otros están escondidos, otros están huyendo, otros están a punto de exhalar su último aliento porque sus enemigos los han herido. Igual que usted, hermano, en esta generación, cada día, cada vez que sale allá afuera y testifica, va a encontrarse con el que está en contra de Cristo. Y sin embargo, la iglesia sigue adelante, sigue creciendo. Usted sigue predicando, usted sigue avanzando con su testimonio. Los poderes del mundo han intentado silenciar la iglesia, pero no han podido. Han querido apagar su voz y no han logrado hacerlo. Han intentado exterminarla, pero la iglesia sigue viva. Muchas veces en medio de persecución, pero sigue adelante, no ha sucumbido. Y eso nos lleva a que nuestra lucha es contra el mundo entero. Eso es lo segundo aquí a considerar. Nuestra lucha es contra el mundo entero. Mire por favor el versículo 8 al 10. Volvamos a Apocalipsis 11, 8 al 10. Pero después de 3 días y medio, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque esos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo incrédulo está haciendo un frente común para vencernos. Toda la tierra es un escenario adverso
para el creyente. Es territorio enemigo el mundo donde vivimos y estamos puestos. Es como una gran ciudad donde impera la maldad y la corrupción, la idolatría y la esclavitud y la apostasía. Note cómo dice nuestro texto: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y también se llama Jerusalén, donde nuestro Señor fue crucificado. Sodoma, en sentido espiritual, ¿qué es? Sodoma, Egipto, Jerusalén representan la ciudad del enemigo, del anticristo. Esa ciudad está en todo el mundo. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, las de Sodoma. Quiere imponer su estilo de vida inmoral y perverso. Estamos viviendo cada día más y más una escalada de un mundo pornográfico, de un mundo donde supuestamente ahora ya no hay solo dos géneros, sino que ya que ni se cuentan cuántos géneros hay, y hay uniones entre diferentes especies. Horrible. Eso es Sodoma. Ahí es donde estamos viviendo usted y yo. Pero también es Egipto. El mundo que quiere someter y esclavizar al hombre, a los ídolos de esta tierra, el dinero, los espectáculos, el entretenimiento. Las personas viven esclavizadas, sirviendo a esos dioses. Jerusalén, donde crucificaron al Señor. ¿Quiénes lo crucificaron? Los que supuestamente debían reconocerlo y adorarlo, apostataron y gritaron: crucifíquenlo. Los supuestos creyentes y los supuestos sistemas religiosos falsos que hay en el mundo, que quieren también ganar y cautivar las almas, promoviendo una religión apóstata, alejada de las verdades cardinales de las Sagradas Escrituras. Eso es la ciudad del diablo, donde que está sentada en este mundo. ¿No es así? Cuidado, cuidado. Quizás usted se haya ya metido en algo de esto. Porque esto asfixia. Lo asfixia a usted, ¿o no? El mundo está constantemente insistiendo, diciéndole, dándole mensajes de unos, de otros, para esto mismo, ¿o no es así? Por eso la iglesia a veces parece muerta y que ha sido vencida. Como dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto o Jerusalén, donde el Señor fue crucificado. Pareciera que la iglesia se dejó consumir por su enemigo. Nerón, Domiciano, el romanismo, la Edad Media,
En esa época hubo tiempos en que la iglesia, como un candelero, casi que ni alumbraba. Estaba arrinconada en el Imperio Romano, por allá en unas catatumbas, ¿lo recuerda? Su luz debajo del almud, casi como muerta, casi inexistente, con poca vida espiritual, su luz tenue. Y la vida suya, hermano, quizás es igual hoy. Y por eso el Señor hoy viene a hablarnos a nuestro oído, porque no es bueno que usted se deje asfixiar por Sodoma, Egipto y Jerusalén apóstata. La vida de algunos creyentes parece haber sucumbido para dar paso a esta ciudad del malvado. Quizás hoy el mundo está haciendo leña con usted como un cristiano pálido, que no da luz, que no es un luminar en este mundo como debiera serlo. Usted no puede permitir eso. Usted no puede permitir que su alma parezca como muerta. ¿Y sabe cómo es la manera como usted puede saber si realmente está en una buena o mala condición? Si está ya llevado por estos sistemas de Sodoma, Egipto, Jerusalén, o está firme en la fe y en el testimonio de Cristo. Bueno, porque usted o es una incomodidad para el mundo que lo rodea, o usted no representa ninguna incomodidad ni ningún tipo de disgusto a los que lo rodean. Evalúese. Usted se puede encontrar así, casi como muerto en los patios de Sodoma, Egipto y Jerusalén. Y los incrédulos haciendo leña de usted, alegrándose y celebrando. Versículo 9 y 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Es usted un tormento para los que están a su alrededor? Si dicen, uy, mire, allá viene ese tormento de cristiano, ay, hagámonos por aquí, hagámonos los locos, que aquí ya viene esa tormenta cristiana que viene otra vez con el cuento de que el infierno y de que Cristo y de que el fin del mundo. Pero si eso no está pasando, cuidado. Es porque el mundo logró asfixiarlo, neutralizarlo. ¿Y sabe qué está haciendo el mundo con usted? Esto se burla de usted. ¿Sí lo leyó? Hace fiesta. Hace fiesta. Ay, hagamos la fiesta. Hagamos la fiesta del cumpleaños, que eso viene el cristianito aquí, él está con nosotros aquí. Hagamos fiesta. Que ese ya lo convencimos. Ese ya dio su brazo a torcer. Ese no pudo con nosotros.
Usted no puede permitir eso. No deje de cumplir y llevar a cabo su encargo. El Señor al principio, ¿qué nos dijo? Nos dijo que los testigos terminarán su obra. Si ya usted no incomoda, si ya usted no fastidia, si usted ya no trastorna, recuerda lo que decían los líderes judíos acerca de los cristianos que estaban surgiendo. Dices que estos están trastornando al mundo. Si eso es así, hermano, ruegue a Dios que nos reavive, ruegue al Señor que nos dé un avivamiento. Eso nos lleva al último punto. Sobreviviremos hasta ser victoriosos. Dios reaviva a su pueblo, versículo 11. Miren estas palabras tan inspiradoras. Escuche a Dios hablándole a su oído. Note cómo se abre una ventana y entra aire fresco aquí a este salón. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿No aviva su alma este último verso? No está perdida la causa, hermano. Así fue en el pasado, así es hoy en el presente, y así será en el futuro. Volviendo al pasado, cuando el Imperio Romano pensaba que ya tenía bajo control y vencido a los cristianos, Dios reaviva su iglesia. Se firma un edicto de tolerancia en el imperio y sale la iglesia otra vez de las cenizas y empieza el avivamiento en todo el mundo conocido. Hoy también es así con su vida, con su alma. Si usted se siente o está ahí como ahí, solo ahí la llamita medio alumbra, el Señor está con usted. Él lo puede levantar, le puede reavivar su alma, su espíritu, para convertirse en un testigo fiel en este mundo caído. ¿Ve el punto, hermano? Cuando el catolicismo imperaba durante 10 siglos, toda la Edad Media, y a los que se levantaban con una voz evangélica, ¿sabe qué hacía el Imperio Romano? Lo mandaba a la tortura, lo ahogaba, lo decapitaba, a la hoguera. Juan Hus se levantó en Bohemia y parecía que Europa iba a revivir nuevamente como iglesia verdadera, y el catolicismo quemó a Juan Hus en la hoguera. Y Godescalco murió en una prisión como un miserable. Pero en 1517 se clavaron 95 tesis que ni siquiera eran para hacer una gran revolución en la iglesia. Pero Dios tenía su plan y reavivó nuevamente su palabra, y el evangelio nuevamente salió a la luz, y los testigos salieron por Europa, por todo el mundo,
y nuevamente la iglesia reavivó. Así será hoy en su vida. Usted puede ser reavivado para seguir dando testimonio fiel por su espíritu, para no temer, no dejarse arrinconar, ni asfixiar, ni acobardar por este mundo caído, por esta horrible bestia que nos ataca con ferocidad. Pero recuerde, Cristo prometió, Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que ustedes sigan predicando el evangelio a toda criatura y bautizando a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted puede nuevamente reavivar para convertirse en un fastidio para los que están a su lado. Para incomodarlos, para trastornar el mundo. Mire cómo dice al final del verso 10: porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y un día llegará, hermanos, el último día, cuando seremos reavivados de una vez y para siempre y llevados a morar en la ciudad de Dios por la eternidad. Versículos 12 y 13. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El día en que venga el Señor Jesús por su iglesia, ese día también, cuando parecerá, como veremos en los siguientes capítulos de Apocalipsis, cuando parecerá que la iglesia está totalmente vencida, muerta, reavivará, resucitarán todos los que están escritos en el libro de la vida. Y serán llevados al nuevo cielo y la nueva tierra a morar con el Señor. Ahora, para terminar, déjeme incomodarlo a usted. Quizás usted ha venido hoy como visitante. Joven, usted, señor, señora, señorita. Hoy tengo que decirle que si usted no es creyente, usted está en las filas del enemigo de Cristo. Usted es un anticristo. Porque quizás se le ha predicado muchas veces el evangelio y usted se opone. Y usted no quiere hacerle caso a Cristo. Y usted no quiere arrepentirse, creer, entregar el señorío de su vida a Cristo, unirse a la iglesia que Cristo fundó, bautizarse, hacerse miembro como Cristo manda. Yo quiero incomodarlo y decirle: usted es un hijo del diablo. Aquí está, no lo digo yo. Y también dice la Escritura que ellos temblarán. Y el texto en el original dice que sentirán terror cuando llegue la hora final y se enfrenten al juez de los vivos y de los muertos en ese último y gran día. Y el que no se halle en Cristo, su alma se arruinará eternamente en el infierno.
Yo le suplico, no siga como un enemigo de Dios. Yo le ruego, corra por su alma, abrace a Cristo. Usted joven, señor, señora, hoy Cristo lo trajo hasta aquí para escuchar este mensaje. No se comporte como un enemigo del reino de Dios. Usted podrá seguir siendo un enemigo y fastidiarnos y seguir burlándose de nosotros y seguir sintiendo pereza cuando lo invitamos a un culto. Pero yo le digo, es porque el Señor tiene misericordia y quiere mostrarle su mano bondadosa, llena de gracia, extendida, diciéndole, arrepiéntase, crea, abrace a Cristo, porque Él es el único camino de perdón, de salvación, de vida eterna. No salga de este lugar como entró. Por lo menos quiero que salga incómodo y fastidiado. Y si Dios, en su gracia, le da el don de la fe y el don del arrepentimiento, abrace a Cristo. No espere más. No espere más. Y usted, hermano, roguemos juntos por un avivamiento para ser más fieles en el cumplimiento de esta obra que el Señor nos ha confiado y quiere que completemos hasta el día final. Él nos ha dado una misión. Nadie puede estorbarla hasta que llegue el día que Dios decretó. Tendremos aflicciones, incluso parecerá que nos han vencido, pero recuerde, Dios siempre reaviva a su iglesia con su espíritu, porque no es con espada, sino con su espíritu. La iglesia del Señor no sobrevive porque es fuerte, no porque usted sea una gran mujer creyente o un gran hombre piadoso. No, la iglesia sobrevive porque es que Cristo está en medio de ella. Él está con nosotros, Él es fiel, Él es todopoderoso. La iglesia no sobrevive porque el mundo dejará de asediarla. No, es porque Cristo la sostiene victoriosa. No puede silenciarla, no puede apagarla, no puede exterminarla. El Espíritu Santo siempre nos llevará adelante. Que el Señor nos ayude para seguir siendo fieles testigos en este mundo asentado en tinieblas y sombra de muerte. Oremos. Padre, te damos gracias porque hoy tu palabra ha llegado a nuestros corazones. Padre, porque tú nos has hablado, aunque no lo merecemos, hoy hemos podido encontrarte en la comunión de los santos. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Te ruego, prospéralas en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestras experiencias, en nuestra vida diaria. Haznos testigos fieles, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obreros ocupados en tu obra,
dispuestos a acabar la tarea que tú nos encomendaste. Y Señor, obra en los que hoy han escuchado el Evangelio, el llamado a la fe, al arrepentimiento. Dales el don de la fe. Regenera sus corazones para que crean. Señor, únelos a ti y a tu iglesia para que sean salvos. Y Señor, que la semana que empieza hoy seamos reavivados para seguir adelante en medio de Sodoma, de Egipto, de la Jerusalén apóstata. Ayúdanos, Señor, asediados pero no derrotados. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.